La fama se esfumó con los años y los millones logrados en sus momentos de gran rating se los llevaron la rumba, los excesos y el alcohol. A continuación, repasaremos a nuestros personajes famosos que murieron en la pobreza y el olvido. Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya pertenecía a la generación maldita. Fueron 3 actores de la misma edad que murieron de manera terrible: Diego Álvarez, Jorge Emilio Salazar y Luis Fernando Montoya. Sus compañeros afirmaban que era el mejor actor que ha besado una cámara. Cada vez que participaba en una novela en los años 80, esta se volvía en un éxito. Cuando llegó a la cárcel de Miami, por cargar en su barriga 2 kilos de heroína, lo llamaron el Robert De Niro colombiano. Su parecido físico con la estrella de Taxi Driver así lo marcaba. Uno de los directores con los que trabajó, Roberto Reyes, afirmaba que tenía una memoria privilegiada. No necesitaba leer 2 veces un guión para aprendérselo. Como afirma Carlos Congote, uno de los hombres que mejor lo conoció, no necesitó de ir a una escuela de actuación para ser el mejor. Sin embargo, ese talento no estaba acompañado de disciplina. Roberto Reyes afirma que no podía decirle que no a la invitación a una rumba. A punto de grabar una escena vital en Padres e Hijos, Luis Fernando no aparecía. Durante 2 noches no daba señales de vida hasta que lo encontraron en un bar de La Calera. Roberto Reyes llamó 2 ayudantes, lo sacaron de allí, lo metieron en un taxi y lo metieron en la ducha. Lo recuperaron a punta de café. A Carlos Duplat también se le perdió durante 2 semanas. Llegó un momento en el que los directores no confiaron en él. Carlos Duplat, cuando dirigía Los Victorinos, lo pidió, lo defendió a pesar de lo que le recomendaban sus productores. A comienzos de los 90 toda la plata que ganaba se le iba en rumbas y mujeres. Duplat fue el último director que lo aguantó. Su mala fama fue su carta de presentación. Es que, después de interpretar a Simón Bolívar, el héroe del Día de la Independencia, en Las Ibáñez, se convirtió en el más cotizado de todos los actores colombianos. La fama lo acompañó y le perdonaron todo mientras era una estrella, pero tocó fondo y en 1997 es encontrado en la calle del Cartucho como un habitante de calle más. La droga fue su tentación. Duplat igual siempre lo defendió. El trago y la rumba minaron su capacidad de ser responsable, pero jamás su talento. La rumba le acabó con el último peso que tenía. Desesperado, cuando vivía en la calle, un amigo le aconsejó a llevar heroína a Estados Unidos. Entre 1994 y 1999 no consiguió trabajo. El portero del edificio donde vivía se volvió su único confidente. El tipo siempre andaba con cadenas de oro y con plata que le prestaba. Un día Luis Fernando le preguntó al hombre que cómo hacía para andar siempre caleto con el sueldo que ganaba, entonces le contó que llevaba droga para Estados Unidos. ¿Le interesaba? Luis Fernando no titubeó, hágale. El primer viaje coronó. Se tragó 3 kilos de heroína y se quedó encerrado en un apartamento en Miami comiendo pizza y bebiendo cerveza hasta que llegaron unos tipos con un maletín lleno de fajos de dólares. La primera reacción de Montoya fue irse a rumbear con la plata. Cuando llegó a Bogotá no tenía un peso. Le tocaba volver a planear un nuevo viaje. Lo hizo y coronó. Entonces decidió regresar por tercera vez. Esta vez a los tipos que le llenaban la barriga con heroína, él decidió comprarles la droga para que todas las ganancias fueran a sus bolsillos. Los tipos aceptaron pero, a la vez, lo traicionaron. Cuando llegó al aeropuerto de Miami, sapeado, lo detuvieron. Tenía 1 kilo de heroína. En el aeropuerto lo pasearon por todas partes y la gente lo reconocía. Quedó en shock.
En Colombia sus amigos tampoco lo podían creer. Según Gustavo Bolívar, esto pasa mucho con actores de su nivel, los cotizados, que, cuando dejan de ser llamados, acostumbrados a un tren de vida durísimo de gastos. Duró 4 años preso en Estados Unidos. Aprovechó la cárcel para desintoxicarse. Regresó al país solo con una cajita y una maleta. Quiso reanudar su vida como campesino en una finquita en La Calera. Quiso reanudar su vida actoral, recordar la vida que tuvo cuando fue Bolívar. Pero jamás regresó a un protagónico. Se conformó con hacer de papeles de reparto. En el 2017 le detectan un tumor en la garganta, producto de sus excesos. El cáncer se lo lleva en 1 año. Cuando muere, solo, casi olvidado, tenía 61 años. Fue el último de los actores que murió de la generación maldita. Delfina Guido. En los últimos 8 años de su vida, antes de morir por un problema cardíaco en el Hospital San Ignacio de Bogotá, Delfina Guido no tuvo un solo papel en televisión. Ella, que había llegado de Argentina con el nombre de Margarita Beatriz María Feglietti, se lo cambió al de Delfina Guido en 1963 cuando se radicó en Bogotá. Desde entonces se convirtió en una de las favoritas de una generación que solo consumía televisión nacional. Se hizo aún más popular con su papel de Narcisa en Los Cuervos, y Doña Doris en Don Chinche, la eterna enamorada del culebro Casanova. Murió olvidada, aunque sus fans todavía la recordamos 16 años después de su muerte. Tenía 60 años. María Eugenia Dávila. En un asilo en el barrio Pasadena de Bogotá, sola, olvidada, despreciada y con un serio problema de drogadicción de la que nunca se pudo curar, María Eugenia Dávila, la leyenda de la televisión colombiana, moría a los 66 años, y tras varios días en cuidados intensivos en la Clínica Navarra de Bogotá. Era el 2015, y ya los millennials sabían quién era, la diva de los años 70 y 80, quien lo tenía todo: talento, belleza y carisma. Se retiró de la actuación hace más de 14 años después. Su última participación fue en la telenovela Amor en Custodia, pero no en un protagónico como acostumbraba, sino una actuación relámpago. Desde entonces se desapareció de la pantalla chica. La luz de esta gran actriz se apagaba cada día más cuando emprendió una dura batalla para no dejarse arrasar por el alcohol y las drogas. Pero nunca pudo. Nacida en Medellín, se inició en la actuación en 1959 a los 10 años y se transformó en una de las grandes estrellas de la televisión colombiana, con reconocimiento en el exterior tras participar en telenovelas como Un ángel de la calle, Manuelita Sáenz, La mala hierba, El bazar de los idiotas, Señora Isabel, entre otras 30 telenovelas. En Señora Isabel Dávila interpretó a María Consuelo, una mujer abatida por el alcohol y con baja autoestima que catapultó directo al éxito a la paisa. A pesar de la fortuna, la fama y la vida de ensueño que tenía, María Eugenia sufría de episodios de depresión desde joven, a raíz del abuso sexual por parte de un tío materno cuando apenas era una niña, y el repentino suicidio de su gran amor cuando solo tenía 16 años. Esta mezcla fue letal para la actriz, que llevaba una doble vida, la de la gran estrella de televisión y una mujer sumida en el vicio que haría todo lo que estuviera en su poder para sucumbir a su adicción. Sin embargo, sus compañeros de set y equipos de producción empezaron a notar las llegadas tarde a trabajar de María Eugenia y su ausencia algunos días. Decidieron no volverla a llamar y no hubo vuelta atrás, más se sumió a las drogas y el alcohol. El dinero se le acabó y la llevó a vivir en las calles y mendigar para poder calmar su abstinencia. En los hogares de paso no la aceptaban, su actitud era insoportable y no aceptaba ningún tratamiento, corría a refugiarse en un túnel autodestructivo sin salida. María Eugenia Dávila nunca volvió a brillar, pero Colombia no volverá a tener un talento sin igual. No habrá otra como ella. Kid Pambelé. La frase más famosa del ex campeón mundial de boxeo Antonio Cervantes, mejor conocido como Kid Pambelé, parece funcionó al revés en su vida.
Antonio Cervantes Reyes, más conocido como Kid Pambelé, fue un destacado boxeador y entrenador colombiano. Nació el 23 de diciembre de 1945 en San Basilio de Palenque, Bolívar. Su carrera en el boxeo abarcó las décadas de 1960 a 1980, y se le reconoce como el mejor peso welter junior, 140 libras, de todos los tiempos. Kid Pambelé ganó 2 veces el título mundial en la categoría welter junior. Su primer título lo obtuvo en 1972 al noquear a Alfonso Fraser. Mantuvo el título hasta 1976, cuando perdió ante Wilfred Benítez. Sin embargo, lo recuperó en 1977 y lo retuvo durante 3 años más, hasta 1980, cuando fue derrotado por Aaron Pryor. En total, mantuvo el título de las 140 libras durante casi 9 años. Las drogas y el licor le arrebataron la fuerza, la disciplina y la corona de campeón. Lo llevaron a humillar y a destrozar a su familia. Después le aniquilaron la vergüenza. Lo sometieron al escarnio público como sinónimo del bruto que destruye con la cabeza el imperio que edificó con los puños. Los colombianos, que antes lo veneraban, lo volvieron blanco de burlas. ¿En qué se parecen Pambelé y los dinosaurios?, preguntaban. En que fueron grandes en el pasado, pero hoy no existen. Convertido ya en hazmerreír, pusieron en boca suya la frase, es mejor ser rico que pobre, incluida con frecuencia en las antologías nacionales de la estupidez. A pesar de su éxito en el ring, Kid Pambelé enfrentó dificultades económicas después de retirarse. Aunque su fama le permitió ayudar a su pueblo natal, San Basilio de Palenque, impulsando obras civiles de primera necesidad, también luchó con la pobreza. Su historia es un recordatorio de cómo el éxito deportivo no siempre garantiza una vida sin dificultades financieras. En sus últimos años, Kid Pambelé vivió en condiciones modestas y enfrentó desafíos económicos, lo que contrastaba con su gloria pasada en el mundo del boxeo. Hernando Casanova, uno de los cómicos más queridos del país, murió asfixiado por los excesos con las drogas, el alcohol y los problemas económicos. Pudo haber sido diferente su destino si en la época de las vacas gordas, cuando era el jefe de los Recochamboys, el grupo de humor que amenizaba el show de Jimmy, hubiera podido ahorrar. No lo hizo. En el Chinche interpretó a Eutimio Pastrana Polanía. Había sobrevivido a un accidente en 1975 en donde murió el también actor Guillermo Gálvez. Culebro murió a los 57 años en la Clínica Cardio Infantil de Bogotá en el 2002. Muchas de las deslumbrantes estrellas que una vez iluminaron la escena musical y actoral en Colombia, terminaron sumidos en una difícil situación económica. Desde la potente voz de Nelson Pinedo, que conquistó el mundo con la Sonora Matancera, hasta el carismático payaso Bebé, que hizo reír a generaciones enteras, todos compartieron un final desgarrador. ¿Cómo es posible que estas leyendas, que un día brillaron con tanto esplendor, acabaran sus días en la pobreza, el olvido y la soledad? Descubre en este video las impactantes y tristes historias de aquellos que se entregaron a su público, solo para ser olvidados por el mismo público que los adoró. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Nelson Pinedo nació en Barranquilla en 1928 y logró con su voz y su talento un gran éxito internacional en la década de los 50. Sin embargo, sus últimos días se dieron en medio de la pobreza absoluta, sintiéndose abandonado por sus colegas y su público. El almirante del ritmo, como lo apodaron por su talento musical, fue el primer colombiano en llegar a la Sonora Matancera, agrupación cubana con más de 100 años de historia, y además su apariencia lo llevó a ser considerado como un galán para las películas mexicanas. ¿Por qué terminó su vida sin dinero? William Vinasco Che, director del programa radial Una Hora con la Sonora y quien conoció al cantante barranquillero,
señala que los cantantes de su generación no pensaban mucho en el dinero, es lo que yo creo, en ahorrar para el futuro, en tener su casa, cierta estabilidad familiar y era una política generalizada. En aquella época era más el reconocimiento, los aplausos, el traguito, el trasnocho y la buena vida. Fue el primer artista colombiano en internacionalizarse y su muerte fue completamente absurda, la pobreza reinaba en sus días y su público prácticamente lo olvidó. No fue fácil ver morir a Pinedo, la voz insigne de la música tropical en nuestro país, intérprete de temas como Aunque me cueste la vida, En el mar, ¿Quién será?, Momposina, Gavilán Pío Pío, y Me voy pa' La Habana. Jorge Luis Maldonado, integrante de la Sonora Matancera, reconoce que yo me había enterado de su situación, ya un poco tarde, ya estaba bastante avanzado en edad y en su situación de salud. No tuve la oportunidad de conversar con él ni de comunicarme con él. El estado precario de Nelson Pinedo en sus últimos días llamó la atención de sus amigos Ricardo y Saúl Campanella, quienes lo acompañaron y ayudaron, pero que no pudieron hacerle frente a los problemas de salud que ya aquejaban al cantante y acabaron con su vida. Siendo un artista de la talla de él, un artista de grandes orquestas, de aplausos, verse en el estado de pobreza al cual llegó, prácticamente de indigencia, de abandono, sin aplausos y sin amigos, señaló Ricardo Campanella, fue una de las cosas que más afectó al cantante colombiano. Su voz poco a poco se fue opacando, ya no se veía al hombre talentoso y divertido de años atrás. De pronto Nelson fue perdiendo la agilidad física, no la mental, porque él siempre tenía la afinación y estilo original. Pero él quería verse rodeado de ese nombre tan famoso que adquirió con la Sonora Matancera y llegar a ese momento de sentirse solo, abandonado, que ya las orquestas no te llaman, mencionó Juan Piña, cantautor colombiano. Los hermanos Campanella decidieron ayudarlo a mediados de 2016, cuando se enteraron de su situación en Caracas, Venezuela. Comenzamos a darle su asistencia con un equipo médico multidisciplinario en la clínica, estamos hablando 17 días que se mantuvo hospitalizado. Mejoró y de pronto entró en una recaída, recuerda el doctor Ricardo Campanella. Luis Miguel Noya, mejor conocido como el Payaso Bebé. El hombre fue seguramente el payaso más reconocido de Colombia. Sin embargo, sus últimos días fueron terribles, una dura enfermedad acabó con este humorista. Por la década de los 70, la televisión colombiana vio nacer un programa único y diferente. Se trata de Animalandia, el cual lograba conquistar a todo aquel que se dedicaba a verlo. Su éxito lo llevó a ser emitido por más de 12 años, los días domingos por las mañanas. Además su elenco le daba ese toque llamativo, aunque fuese dirigido para un público infantil. Su presentador era el reconocido Pacheco, quien estaba acompañado por los payasos Bebé, Pernito y Tuerquita, a ellos se sumaba el también famoso actor conocido como Carlos, el Gordo, Benjumea. La espontaneidad y comedia que tenía el programa, lo inmortalizó. Bebé el payaso tras finalizar Animalandia. Pese al éxito del programa, en la televisión, es normal que en esta se hagan cambios, lastimosamente, Animalandia, llegó a su fin a mediados de 1979. Rápidamente sus protagonistas dejaron su trabajo en el canal, empezando por Pacheco y terminando por Bebé el payaso. Sin embargo, esto no significó el final para él y su carrera artística. Siendo uno de los pioneros del humor en la televisión del país, participó en muchos más programas. Algunos de ellos fueron Ojo Pelao, Travesuras de Bebé y Buenos Días Bulliciosos. Aún así, sus días en la televisión finalizaron y retomó otras de sus pasiones. Junto a su familia, Bebé el payaso viajó por Colombia y demás países con El fabuloso circo de Bebé. Tristemente, la vida le dio un nuevo golpe al humorista que le pasó factura. En 1997, mientras daba uno de sus shows, Luis Miguel Noya San Martín se desmayó y fue llevado al hospital. Debido a una diabetes que tenía, enfermedad que lo terminó matando, el feliz payaso perdió una de sus piernas.
Los últimos años de Luis Miguel Noya San Martín. Pese a todo lo que hizo por la televisión colombiana y por los televidentes, el hombre tuvo un triste final. Tras la amputación de su pierna izquierda, Bebé el Payaso siguió dedicando un tiempo a su vida en el circo. Sin embargo, su situación empeoró y su último año fue terrible. El humorista, que un día lucía un gran peso frente a las cámaras, terminó pesando solo 52 kilos. Postrado en una silla de ruedas, el hombre se debía someter a diálisis cada 3 días, además de las 4 veces que fue internado por sus quebrantos de salud. Sus últimos días los pasó en el Centro de Desarrollo Social Bosque Popular, un hogar de ancianos de bajos recursos en Bogotá. La alegría que un día caracterizó a Bebé el Payaso, ya no estaba en su final, la soledad y la amargura fueron su compañía. Un 14 de mayo del 2009, Luis Miguel Noya San Martín partió de este mundo por una insuficiencia renal. Tristemente, la partida de Rafael Escalona opacó la partida del humorista. Aunque muchos lo olvidaron, las risas y lo que hizo por la televisión en Colombia estarán siempre en las memorias de muchos. Con dificultades económicas y tras padecer una diabetes crónica, enfermedad que acabó con sus 2 riñones, murió en la tarde del 24 de octubre de 2007 el cantante Rodolfo Aicardi, víctima de un infarto. Marco Tulio Aicardi Rivera, conocido artísticamente como Rodolfo Aicardi, nació en Magangué, Bolívar, el 23 de mayo de 1946. Durante su adolescencia, se trasladó a Medellín, donde adoptó el nombre que lo llevaría a la fama. Las décadas de los 60 y 70 fueron las más destacadas de su carrera. Aicardi alcanzó la fama al integrarse al grupo Los Hispanos, interpretando temas como Así empezaron papá y mamá, El papelito blanco, Adonai y Cariñito. Posteriormente, con Los Ídolos, popularizó canciones como El mentiroso Miguel, La suegra, El viejo Miguel y Brisa Salá. Su voz se consagró también interpretando éxitos como Tabaco y ron, Vagabundo soy, y La colegiala. El músico Humberto Muriel, uno de sus grandes amigos, recordaba que Aicardi tenía una gran capacidad para alcanzar tonos altos, lo que contribuyó significativamente al éxito de su carrera. El drama de este icónico artista colombiano comenzó en el año 2004, cuando su diabetes, que padecía desde los años 80, se agravó. Además, Aicardi no contaba con un seguro médico. En 2006, con la ayuda de amigos y a través de una cuenta bancaria abierta a su nombre, obtuvo recursos para intentar superar su enfermedad. Su tratamiento implicaba someterse a diálisis día por medio y necesitaba un trasplante de riñones y páncreas. La enfermedad también afectó su vista, dañando su retina, y aunque se sometió a una operación, su condición visual no mejoró, lo que lo sumió en una profunda depresión. La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACIMPRO, asumió parte de su tratamiento mediante un programa de medicina prepagada, mientras que su familia se responsabilizó del resto. La muerte del popular artista ocurrió en su casa en el barrio Campo Amor, al sur de Medellín. Higuera Suárez nació el 13 de marzo de 1940 en el municipio de Arcabuco, Boyacá. A temprana edad se consolidó como uno de los galanes de la televisión colombiana, pero durante sus últimos años vivió en carne propia los flagelos del olvido y la enfermedad. Una de las decisiones más importantes en su vida fue cuando decidió abandonar la carrera de ingeniería forestal para dedicarse a la actuación. Esto causó grandes diferencias con sus padres, por lo cual el joven decidió comenzar a presentarse como Hugo Armando, una impronta que llevaría consigo por siempre. Era talentoso en todo lo que se desempeñaba, llegando incluso a coronarse como campeón regional de billar al representar al departamento de Cundinamarca en campeonatos amateur. Como actor participó de proyectos como Vendaval, Lejos del Nido, La Vorágine y Teresa Valverde. Su última novela, la saga Negocio de familia, es recordada hoy por muchos como uno de los íconos de la televisión nacional. Él, con todos los papeles que le daba, se dedicaba,
Era feliz con todos, lo recibía con gusto y amor porque era su vocación, aseveró Cecilia Garzón, ex esposa de Hugo Armando Higuera. Además, aunque en varias ocasiones se le ofrecieron propuestas laborales en el exterior, se sentía orgulloso de ser colombiano y prefirió quedarse trabajando en su propia tierra. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre elegante, encantador y caballeroso, pero en la cúspide del éxito, el actor estaba inmerso en vicios como el alcohol, el cigarrillo y las mujeres. Vistió muy bien, entonces el tipo tenía su imagen con las mujeres, muy atractivo, toda la plata se la gastaba en ropa, whisky y rumba con las niñas, destacó Fabio Alonso Higuera, hermano de Hugo Armando Higuera. Luego, cuando le pasó su época de oro como actor, presentó problemas económicos. Los desenfrenos llevaron a alejarse de su familia y divorciarse de su esposa. Muchos de sus cercanos aseguraron que era un papá de cumpleaños, e incluso su hija reconoció no haber tenido una relación muy cercana con él. En su interior guardaba la tristeza de la muerte de su padre y la culpa de haber dejado de lado a su familia. Estos sentimientos se vieron exacerbados cuando, a partir del nuevo milenio, ya no lo llamaban para participar en telenovelas. Hizo parte de toda esta serie de actores que los fueron retirando, destacó el también actor Alberto Saavedra. El actor terminaría falleciendo el 11 de octubre de 2010, por complicaciones derivadas de una tromboflebitis. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.